Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, queremos comunicar la palabra en este momento. Sabemos que si hay algo que necesitamos es poder escuchar el consejo que viene de Dios, el consejo que viene de lo alto, y qué bueno que usted se ha preparado precisamente para escuchar la palabra bendita de nuestro Dios. En esta noche queremos abordar un tema que precisamente estoy seguro que bendecirá su vida, estoy seguro que bendecirá su vida y la de su familia. En este momento queremos abordar el tema de cómo poder transformar nuestra mente en Cristo, ¿verdad? O cómo poder transformar nuestra mente. Y es que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes batallas. Alguien en cierta ocasión escribió un libro que le tituló "Y todo comenzó en la mente". Todo comenzó en la mente. Y es que a nuestra mente llegan pensamientos buenos como pensamientos malos. En nuestra mente pueden formularse pensamientos positivos como también pensamientos negativos. Es en nuestra mente donde se pueden, hermanos amados, iniciar, formular una serie de pensamientos y de ideas. Repito, unas van a ser buenas, otras quizás van a ser malas, unas van a ser positivas, otras negativas. Y es por eso de que nosotros necesitamos, ahora que estamos en Cristo, poder transformar nuestra mente. Y por supuesto, la palabra que queremos comunicar, la queremos comunicar porque estoy seguro de que cada uno de nosotros en diferente momento, en diferente ocasión hemos enfrentado la realidad de que hemos tenido problemas en nuestra mente, hemos tenido problemas y situaciones, ¿verdad?, en nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo poder nosotros cambiar o transformar nuestra mente? Ese es el asunto y ese es el reto. Alguien dijo en cierta ocasión que es inevitable el que las aves puedan volar sobre nuestra cabeza. Eso es inevitable. De repente usted arriba puede ver en los cielos algunos sopes, algunos pájaros, algunos clarinetes, ¿verdad? De toda especie de aves. Usted puede ver algunas palomas volando quizás sobre su cabeza, pero el pensamiento que alguien compartió, que alguien comunicó es este. Entonces, es inevitable que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí nosotros podemos evitar que hagan nido, ¿verdad? Usted y yo podemos evitar que las aves entonces hagan nido en nuestra cabeza. Y por supuesto, esto es aplicable en torno a los pensamientos, ¿verdad? Dicho de otra forma, a su mente o a su vida y a mi vida van a llegar pensamientos quizás que pueden ser negativos, que nos pueden ser contrarios. El que a usted y a mí nos lleguen pensamientos negativos no es problema, porque esa batalla todos las vamos a librar. Eso es inevitable. Lo que sí usted debe de evitar y lo que yo debo de evitar es que esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos son contrarios, puedan hacer nido en nuestra mente y puedan hacer nido en nuestro corazón. Es decir, el problema está cuando nosotros permitimos que esos pensamientos se queden, se alimenten, se nutran, se fortalezcan y posterior a ello nosotros podamos llevarlos al terreno de la práctica. Entonces, ese es el peligro y ese realmente, eso es lo que queremos tratar en esta oportunidad a través de este tema. Yo quiero, por favor, ya que usted se encuentra con nosotros escuchando la palabra, por favor vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 22. Y su verso 37, fíjese que acá se encuentra pues diferentes
líderes religiosos del tiempo de Jesús. Y ellos se le acercan a Jesús para poderle tentar, para poderle probar, para ponerle a prueba. Pero en el verso 37, porque ellos le preguntaron, si gusta, desde el verso 35 dice que uno de ellos, un intérprete de la ley, no era cualquier persona, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces el verso 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y escuche esto: y con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Otro evangelio presenta también diciendo con todas sus fuerzas, pero acá dice y con toda tu mente. Si hay algo con lo que nosotros debemos de manifestarle a Dios que le amamos, precisamente también es con nuestros pensamientos. La pregunta con la que quisiera iniciar en esta noche, entonces, amados hermanos, es: ¿qué tipo de pensamientos estamos teniendo nosotros? ¿Qué tipo de pensamientos se están presentando en nuestras vidas? Porque le decía hace un momento, pensamientos negativos, pensamientos por hacer lo malo, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad, pensamientos sucios van a llegar a nuestra mente, va a llegar, y por eso nuestra mente se constituye como ese campo de batalla, como esa batalla que usted debe de librar en su mente. Por eso le decía, el autor tituló ese libro diciendo: y todo comenzó en la mente, porque para poder llevar a cabo algo, por ejemplo, una persona que quiere asaltar un banco, una persona que quiere asaltar a una persona, a un transporte colectivo, una persona que quiere ir a extorsionar, esa acción primero se formula en la mente, primero se formula en sus pensamientos, y una vez aquella persona comienza a alimentar su mente, comienza a darle lugar a aquel pensamiento, aquella idea que vino sobre él o sobre ella, entonces aquella persona comienza a trabajar, comienza a nutrir aquel pensamiento, aquella idea, y la lleva a cabo. Ya que la ha planificado y la ha preparado muy bien, entonces llega y la ejecuta, la pone en práctica, y ese es el peligro. Y por eso es que esto es lo que queremos comunicar, y precisamente queremos dar algunos principios, algunas recomendaciones para que esa batalla que usted y yo tenemos en nuestra mente, nosotros podamos ganarla, ¿verdad? Pero sobre todo que podamos nosotros en este tiempo poder transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, que podamos corregir nosotros nuestros pensamientos, porque ahora la forma de pensamientos del cristiano ya no deben de ser como los pensamientos que teníamos en otro tiempo. Ahora los pensamientos del cristiano deben de ser pensamientos que glorifiquen a Dios. Hay un cantante, yo no sé si usted se recuerda del hermano Marino, ¿verdad? Pero él entonaba aquella alabanza que dice: mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento eres tú, Jesús. Yo no sé si el Señor es su pensamiento, yo no sé qué es lo que pasa por su mente, pero ojalá y que Dios pueda trabajar en nuestras vidas para que cada uno de nosotros podamos tener, por supuesto, pensamientos positivos, pensamientos que puedan ser agradables a Dios, pensamientos con los que podamos honrar a Dios. Acá el texto dice que el mayor mandamiento en la ley es poder amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también habla que hay que amar al Señor con toda tu mente. Por eso es que debemos de ponernos a pensar si también con nuestra mente
Si también con nuestros pensamientos nosotros estamos glorificando a Dios, si en nuestra forma de pensar, si en nuestra forma de enfocarnos en esta vida, estamos glorificando a Dios. Ahora, si no fuera ese el caso, entonces queremos comunicar esta palabra para que nuestra mente pueda ser transformada. Yo no sé si usted puede recordar cuando usted vino a los pies de Cristo, pero cuál era su forma de pensar, pero no es por nada, pero hay algunos hermanitos o algunas hermanitas que en otro tiempo eran mal pensados o mal pensadas. Habían algunos hermanitos que en otro tiempo tenían pensamientos sucios, tenían pensamientos morbosos, tenían pensamientos que no eran agradables a Dios. Pero hoy, por la gracia bendita del Señor, nosotros buscamos la forma de que en nuestra mente podamos glorificar el nombre de Dios. Yo no sé si usted puede glorificar a Dios allí donde se encuentra, pero el apóstol Pablo nos motiva para que nosotros podamos glorificar a Dios aún con nuestros miembros, que nuestras manos puedan alabar a Dios, que con nuestra boquita nosotros podamos exaltar a Dios, que con nuestra mente usted y yo podamos glorificar a Dios, que con todo nuestro ser nosotros podamos engrandecerle. Yo no sé si usted me está entendiendo, me está comprendiendo la palabra en esta noche, pero si no, a medida de que vayamos avanzando, usted va a ir comprendiendo esta palabra. Por favor, entonces, visto este texto acá en Mateo, donde el Señor está diciendo que hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces el apóstol Pablo trabaja este tema, y quiero por favor que me acompañe a Efesios capítulo número 4 y versículo 22 y el verso 23. Escuche, porque si hay algo que hemos entendido es, mis hermanos amados, que una persona, un cristiano, un hombre o una mujer no puede cambiar su estilo de vida, no puede cambiar su conducta, no puede cambiar su proceder, sino comienza por cambiar la información que hay en su mente. Si la información que hay en nuestra mente nosotros no la cambiamos, nosotros no la desechamos, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestro proceder definitivamente no va a glorificar a Dios, porque mientras nosotros no cambiemos lo que hay en nuestra mente, nuestras actitudes van a seguir siendo las mismas. Por eso escuche lo que dice acá en Efesios capítulo 4, versículo número 22 y verso 23. Necesitamos nosotros ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ese es el punto número 1 que queremos tocar. Renovados en el espíritu de vuestra mente. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, dice, engañosos, y renovaos, dice el verso 23, en el espíritu de, ¿qué dice su Biblia? En el espíritu, dice, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero el verso 23 presenta algo bien importante, donde dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo nosotros podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente? Precisamente el verso 22, para poder ser nosotros renovados en el espíritu de nuestra mente, tenemos que poner en práctica lo que dice el verso 22. Hay que despojarnos, hay que sacar pensamientos maliciosos, pensamientos con malas intenciones, pensamientos sucios, pensamientos morbosos, pensamientos, mis hermanos amados, que no pueden glorificar el nombre del Señor. Hay que despojarlos, hay que desecharlos, hay que sacarlos de nuestra mente, porque de lo contrario, le decía hace un momento, mientras nosotros, amados hermanos, mientras nosotros mantengamos la misma información en nuestra mente, nuestras acciones, nuestro comportamiento seguirá siendo el mismo. Por eso es tal es el pensamiento, dice allá en Proverbios, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él.
La Escritura nos muestra claramente que según sea el pensamiento en nuestras vidas, en nuestro interior, así somos nosotros. Nuestros pensamientos, mis hermanos amados, determinan quiénes somos nosotros. Por eso es que necesitamos transformar nuestra mente en Cristo, y por supuesto necesitamos nosotros permitir que nuestros pensamientos puedan ser limpiados, puedan ser transformados, para que entonces nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a buscar el término de lo que es renovados o la renovación, una de las definiciones que podemos compartir en torno a esto, y que por supuesto podemos encontrarlo en las diferentes fuentes, dice que el término renovación tiene que ver con el poder volver algo a su primer estado. Escuche, es volver algo a su primer estado, es decir, dejarlo como nuevo, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento usted se ha enfrentado que por alguna razón su dispositivo móvil, su teléfono, ¿verdad?, su tablet, por alguna razón usted siente que se le está trabando, o siente que se está quedando sin espacio, o está teniendo una serie de dificultades en su teléfono. El teléfono tiene la opción de poderlo restablecer del modo del fabricante o en modo de fábrica. En este caso, entonces usted únicamente debe de darle a aceptar allí, ¿verdad? Pero por supuesto no lo haga sin haber hecho una copia de seguridad a su teléfono, a su dispositivo, porque de lo contrario, todas sus cuentas, todos sus contactos y toda la información que usted tenga en ese dispositivo se le va a borrar. Pero si usted quiere dejarlo totalmente limpio, entonces no hay necesidad de poderle hacer alguna copia de seguridad, porque usted lo va a restablecer completamente en modo de fábrica, y entonces el teléfono le va a quedar tal y como salió de la fábrica, sin ninguna aplicación, sin ninguna propiedad, ¿verdad?, sin ninguna cuenta personal, porque le va a quedar como de fábrica. Precisamente cuando hablamos acerca del término de renovación, entonces es volver algo a su primer estado, como también es dejarlo como nuevo. Otra de las definiciones que podemos encontrar es poder sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Escuche esto. Y es que eso, mis hermanos amados, es lo que precisamente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él, al hablar acá en el versículo 23, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que Dios quiere, en otras palabras, es que usted y yo podamos tener el estado original, que fue el diseño de Dios allá con Adán y Eva. Aquella primer pareja inocente, aquella primer pareja en donde no había malicia, aquella primer pareja en donde no había maldad, aquella primer pareja, mis hermanos amados, cuyos pensamientos eran agradables a Dios. Por supuesto, previo a que mientras ellos no habían cometido pecado, mientras ellos no le habían dado lugar a Satanás. Podemos recordar el estado de inocencia que había en Adán y Eva. Por supuesto, ese es el reto para nosotros al abordar este tema, al poder ser renovados en nuestra mente, ¿verdad? Por eso la palabra que estamos compartiendo es cómo transformar nuestra mente, ¿verdad? Cómo poder transformar esa mente en Cristo, ¿verdad? Ahora usted y yo debemos de trabajar fuertemente lo que son nuestros pensamientos. Si por alguna razón usted siente que ha estado teniendo pensamientos que no glorifican a Dios, buena cosa es, amado hermano que me escucha, que usted pueda decirle: Señor, arranca estos pensamientos que no te agradan, estos pensamientos que no te glorifican. Hay personas, la Escritura nos lo presenta, uno de los
Uno de los profetas menores nos presenta, si alguien allí nos puede ayudar, ¿verdad? Poniendo las citas en los comentarios, se los vamos a agradecer. Acá en casa responden también mensajes, pero si usted nos puede ayudar buscando ese texto que dice que hay de los que maquinan, dice, en sus camas. Por la noche dice la palabra que maquinan sus pensamientos para luego en la mañana poderlos ejecutar. Hay personas, mis hermanos amados, que desde sus camas por la noche están teniendo maquinaciones, pensamientos negativos, pensamientos, hermano, que son contrarios a la palabra, para luego poderlos ejecutar, para luego poderlos llevar al terreno de la práctica. Y es ahí donde nosotros entonces necesitamos tener ese cuidado al saber, mis hermanos, que todos vamos a tener esa batalla en la mente. A usted que le llega un pensamiento negativo, ese no es el problema. El problema es cuando el pensamiento llega a nuestra mente y nosotros le damos lugar. Cuando nosotros comenzamos a alimentar aquel pensamiento, cuando nosotros comenzamos a nutrir aquel pensamiento y le estamos dando vuelta en nuestra mente, es allí donde radica precisamente el problema, y es eso precisamente lo que usted y yo debemos de trabajar para que nuestra mente pueda ser transformada en Cristo Jesús. Yo no sé si usted puede decir amén en esta noche, no sé si usted puede escribir ahí amén, gloria a Dios, no sé si usted puede glorificar el nombre del Señor, pero acá en Miqueas, ya me pusieron el texto, escuche, en Miqueas dice, ay de los que planean la iniquidad, dice, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana, dice, la ejecutan, porque están en el poder de sus manos. Es que la batalla va a llegar a su mente, pero usted es el que determina si ese pensamiento usted lo alimenta o sencillamente usted lo desecha. Que claro, la opción correcta sería que usted y yo podamos desechar esa serie de pensamientos que llegan a nuestra mente. A su vida, mi hermano amado, van a llegar pensamientos de hacer lo ilícito. Pensamientos que le van a conducir a hacer lo incorrecto. A su mente van a llegar pensamientos que le van a conducir a hacer lo que es desagradable delante de Dios. Y claro es, nadie a usted le obliga, nadie a usted le presiona para que haga lo que es bueno. Pero por supuesto, en este caso nosotros conocemos que como cristianos, por supuesto, ya no podemos poner en práctica lo malo, ya no podemos nosotros ejecutar aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos que son contrarios. Por eso aquí la Escritura dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted puede, mi hermano amado, ser transformado en su mente. Usted puede ser renovado en su mente. Usted puede volver al diseño original con el que Dios nos creó. Puede usted imaginar aquellos pequeños, ¿verdad?, con una mente inocente, con una inocencia, pero que por supuesto a medida de que el niño va creciendo y según el ambiente donde se va criando, donde está siendo formado, aquel pequeño puede tener una buena formación, una excelente formación, como también puede tener una formación negativa. Y según sea la formación que aquel pequeño pueda estar teniendo, así pueden ser los resultados. Pero por supuesto, por lo general, nosotros en el devenir de la vida, a medida de que vamos conociendo la vida, y que por lo general como resultado de esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, comenzamos muchas veces a inclinarnos y tener la curiosidad por todas aquellas cosas que son ilícitas. Por eso es que debemos de trabajar nuestra mente, porque todo comienza, mis hermanos amados, por la mente. Todo fracaso, toda experiencia negativa comienza por la mente, como también todo lo bueno y todo lo positivo. Lo segundo que quiero comunicarle, mis hermanos amados, es que para poder transformarnos,
para poder transformar nuestra mente, por supuesto, para poder permitir que nuestra mente pueda ser transformada, necesitamos nosotros entonces poder enfocarnos en las cosas que son del Espíritu. Necesitamos nosotros enfocarnos en aquellas cosas que son positivas, en aquellas cosas que traen un aporte positivo a nuestras vidas, que van a influir de una forma agradable a Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando allá en Romanos capítulo 8, versículo número 6, escuche lo que dice acá la Escritura, Romanos capítulo 8 y verso número 6. Y creo que esto precisamente debe de ser desarrollado en cada uno de nosotros. El verso número 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, dice, del Espíritu es vida y paz. Hay personas que como resultado de ocuparse de las cosas de la carne, de los deseos de la carne, con su mente no pueden glorificar a Dios. Porque su mente está llena de pecado, su mente está llena de corrupción, su mente está llena de iniquidad, su mente como resultado de estar enfocados en las cosas o en las obras de la carne. Entonces nuestra carnita nos va a impulsar a pensar y a estar enfocados únicamente en las cosas que son contrarias a lo de Dios. Pero aquí claramente dice la contraparte de lo que estamos hablando, dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que para poder transformar la mente en Cristo, necesitamos nosotros pensar en las cosas que son del Espíritu, pensar en todas aquellas cosas que provienen de Dios. Por eso hace un momento le mencionaba que para poder poner algo en su estado original, para poder restablecer algo a su estado original, necesario será borrar toda esa información que en otro tiempo se encontraba, si hablamos desde la perspectiva propiamente de un dispositivo. Para poderlo restablecer a su estado original, va a ser necesario borrar toda esa información que estaba dentro del mismo, para que usted, mi hermano amado, pueda tener esa transformación en su mente. Va a ser necesario que podamos desechar toda esa información. En otras palabras, que podamos formatear nuestra mente, que podamos formatear nuestros pensamientos, tal como cuando usted lleva su computadora, ¿verdad? Ese procesador allá con el técnico para que se la formatee, para que se la limpie, porque quizás está infestada de virus, está llena de información que usted ya no la quiere tener, y usted quiere tener totalmente limpio aquel dispositivo o aquel ordenador. Usted lleva aquel dispositivo, aquel aparato, aquella computadora para que se lo formateen, y entonces al formateárselo le van a poner nueva información. Por eso, para transformar nuestra mente en Cristo, necesitamos nosotros enfocarnos con una información nueva, con una información diferente. Acá dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo hemos nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos logrado limpiar nuestra mente? Porque todos en algún momento tuvimos ese conflicto, tuvimos esa situación, ese problema, esa batalla en nuestra mente. Pero ¿cómo la pudimos librar? ¿Cómo pudimos nosotros transformar nuestra mente? Precisamente enfocándonos en todas aquellas cosas que provienen de lo alto. Por eso, Filipenses capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo habla en torno a lo que estamos desarrollando en este momento. El apóstol Pablo nos muestra acá en Filipenses acerca de todas aquellas cosas en donde nosotros debemos de redireccionar nuestra mente, en todas aquellas cosas en donde nosotros debemos de redireccionar nuestros pensamientos. Escuche lo que dice el capítulo 4, el versículo 8 de Filipenses. No sé si usted ya lo tiene allí en casita, pero Filipenses capítulo 4, versículo número 8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, preste atención
a este listado que da el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si algo digno de alabanza, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia, mi hermano amado, en la parte final? Dice, en esto pensado. ¿En qué debemos de ocupar entonces nuestra mente? Para poder transformar nuestra mente, mis hermanos amados, debemos de ocuparnos en cosas buenas, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo aquello que sea de buen nombre, en todo aquello donde pueda haber virtud alguna, en todo aquello que pueda ser digno de alabanza, en todas aquellas cosas que son buenas, que son correctas, son todas aquellas cosas en donde nosotros debemos de ocupar nuestra mente. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero para poder entonces transformar nuestra mente, necesitamos nosotros enfocarnos en las cosas que son del Espíritu. Para poder transformar nuestra mente, ya no podemos seguir enfocándonos en las cosas de la carne. Ya no podemos, porque una persona que está pensando en las obras de la carne, estará ejecutando todos los deseos de su carne. Pero una persona que se enfoca en las cosas que son de buen nombre, en las cosas que son justas, en las cosas que son puras, en las cosas, mis hermanos amados, que son verdaderas, en las cosas que son agradables delante de Dios, entonces esa persona con su mente va a poder glorificar el nombre del Señor. Yo no sé si usted puede glorificar en este momento el nombre de nuestro Dios, pero qué precioso, mis hermanos amados, es poder saber que ahora también con nuestra mente nosotros glorificamos a Dios. Por eso, si usted quiere ser transformado en su mente, si usted quiere ser transformado en sus pensamientos, ocupe su mente. Ocupe su mente en todas aquellas cosas que son agradables delante de la presencia de Dios. Porque por supuesto, cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuando nuestra mente está ocupada en algo que es desagradable delante de Dios. Usted y yo sabemos cuando por alguna razón estamos o llega a nuestra mente pensamientos negativos, y si en algún momento nosotros los alimentamos. Si en algún momento nosotros estamos pensando en aquello, ese es el problema. Pero por eso es que para no darle lugar a pensamientos negativos, tenemos que enfocarnos en pensamientos que pueden glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, Pablo está dándonos esta recomendación que podamos pensar en las cosas que son del Espíritu. Ahora, el siguiente punto que le quiero compartir para poder transformar nuestra mente en Cristo es, mis hermanos amados, que nosotros debemos de utilizar un filtro, ese filtro que debe de estar colocado en nuestra mente. Usted sabe de que hay diferentes, nosotros tenemos diferentes, ¿qué podría decirle? Diferentes aparatos o aún nuestros vehículos, ¿verdad? Los vehículos utilizan el filtro del aceite, se utiliza el filtro de aire, se utiliza el filtro de la gasolina o el filtro de diésel, ¿verdad? Hay una trampa de agua que utilizan también algunos vehículos diésel. Entonces, esos filtros precisamente sirven para que toda suciedad, para que toda basura, para que todo residuo que pueda estar corriendo por el sistema pensemos si fuera el tanque de la gasolina o del diésel, para que cuando todas esas basuritas que se puedan encontrar o esas partículas se puedan encontrar en el sistema de mangueras, ¿verdad?, puedan llegar al filtro, y el filtro no permite que esas basuritas se vayan a los inyectores. Si es de gasolina el vehículo, que no se vaya al cuerpo de aceleración, ¿verdad? O en el caso de los diésel, que no se vaya a los inyectores, ¿verdad? O a la bomba de diésel, porque hay algunos vehículos que sus inyectores utilizan unos agujeritos demasiado pequeños
que una partícula puede ser suficiente para poder tapar y para poder bloquear la buena circulación del combustible, de modo de que ese vehículo comenzará entonces a fallar, comenzará a dar problema. Por eso es que se ponen filtros a los vehículos y se recomienda que cada 3,000 kilómetros la persona, el propietario, pueda desechar esos filtros y pueda ponerle filtros nuevos a sus vehículos. Porque si el filtro ya tiene varios meses de estar colocado, por no decir años, ¿verdad?, ese vehículo le va a dar problemas de inyección, porque los filtros sirven para detener toda partícula, toda suciedad, para que no se introduzca al cuerpo de aceleración. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Usted y yo debemos de poner el filtro en nuestra mente, porque tal como ya se lo había dicho desde el inicio, nosotros somos los que determinamos, mis hermanos amados, ¿qué tipo de pensamientos vienen a nuestra mente? Usted y yo somos los que determinamos si le damos lugar a los pensamientos buenos, a los pensamientos que son agradables a Dios, como también usted y yo, a través del filtro que debemos de poner en nuestra mente, somos los que determinamos si pensamientos negativos, pensamientos de pecado, pensamientos sucios pueden introducirse a nuestra vida. Usted y yo somos los que determinamos. Por eso los filtros sirven precisamente para que toda partícula pueda quedarse allí en el filtro. Las hermanitas, por lo general, algunas de ellas tienen sus percoladoras o las cafeteras, ¿verdad? Hay algunas cafeteritas que hay que ponerles el filtro en donde se derrama el café hervido, ¿verdad? Y se hace porque, de lo contrario, esa cuestión granuladita del café hace entonces que en algún momento se tape las mangueritas o por donde pasa el café, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les pone filtros, para que la cafetera no se dañe. Por eso hay que poner filtros en nuestra mente. Los filtros serán, mis hermanos amados, para que cuando los pensamientos negativos, que le decía desde un inicio, pensamientos negativos van a llegar a nuestras vidas. Usted me pregunta, pastor, ¿llegan pensamientos negativos contrarios a su mente? Claro que sí, llegan pensamientos negativos, a todos nos llegan, porque todos estamos librando la misma batalla. Por eso al inicio le decía, es inevitable que las aves de los cielos vuelen sobre nuestra cabeza. Pero lo que sí usted y yo podemos evitar es que hagan nido sobre ellas. Es decir, pensamientos negativos van a llegar a su mente. Pensamientos negativos van a llegar, hermano amado, a quererle bombardear en su mente. Pero usted es el que determina, a través del filtro que debe de colocar en su mente, si ese pensamiento negativo se filtra, si ese pensamiento negativo se mete, se introduce o se queda allí en el filtro. Es usted el que determina, es usted, mi hermano amado, el que decide si los pensamientos se entran o se quedan en el filtro. Por eso es que cada uno de nosotros somos los que determinamos. Por eso necesitamos nosotros usar el filtro de nuestra mente. Y tal como lo acabamos de leer ahí en Filipenses, ¿verdad? Todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, si hay alguna virtud, en esto pensad. Por eso es que nosotros, a través del filtro que ponemos en nuestra mente, debemos de ser selectivos en qué es en donde vamos a ocupar nuestra mente, en qué vamos a ocupar nuestra mente y a qué le vamos a dar lugar a través de nuestros pensamientos. No sé si usted puede glorificar el nombre del Señor allí donde se encuentra, pero qué precioso, mis hermanos amados, es poder saber que a través de la palabra nosotros encontramos una serie de consejos y una serie de recomendaciones
Por supuesto, para poder llevar una vida que es agradable delante de nuestro Dios. Estoy seguro de que cada uno de los que en este momento estamos escuchando, estamos recibiendo la palabra, estoy seguro de que cada uno de nosotros precisamente queremos glorificar a nuestro Dios a través de nuestra forma de pensar. Que en nuestra forma de pensar nosotros podamos agradar a Dios. Que en nuestros pensamientos podamos honrar a Dios, que nuestros pensamientos no sean pensamientos sucios, que el joven, la señorita, pueda desechar todo pensamiento morboso, todo pensamiento sucio, todo pensamiento de pecado. Hoy, mis hermanos amados, nosotros tenemos diferentes herramientas y precisamente estos dispositivos son un peligro para la juventud, y no solamente para la juventud, sino que para hombres y mujeres, porque acá nosotros encontramos una serie de información. Acá nosotros de repente nos encontramos en alguna parte investigando algo, leyendo algo, y de repente, no sé cuánto les ha pasado que aparece que le cae una notificación o un anuncio de algo que es ilícito, de algo que si usted se queda enfocado ahí puede dañar su mente, puede dañar sus pensamientos. Entonces usted es el que decide, usted es el que determina. O por ejemplo, hoy no solamente a través de estos dispositivos, hoy lamentablemente, mis hermanos amados, y en especial para los varones, se torna una batalla continua, porque hoy todos los anuncios publicitarios, todas las vallas publicitarias, tiene que ver precisamente con la denigración de la mujer. Que lamentablemente para poder promocionar algo, para poder promocionar algún artículo, para poder promocionar algún negocio o cualquier asunto, ponen a una mujer semidesnuda. Y el hombre de Dios, ¿cuál debe de ser la posición del hombre de Dios? Al hablar acerca de los filtros que nosotros debemos de poner a nuestra mente, ¿qué es lo que va a hacer el hombre de Dios, el varón de Dios, el joven que quiere guardarse para Dios? ¿Se va a quedar viendo aquel monumento? ¿Se va a quedar viendo el varón de Dios, aquella imagen? ¿Se va a quedar viendo el hombre de Dios concentrado en aquel anuncio y sin quitar la mirada? ¿Qué va a hacer el hombre de Dios? Por supuesto, estamos hablando que tenemos que poner esos filtros en nuestra mente. Entonces, alguien dijo que la primer mirada no es pecado. Por eso es que cuando usted de repente ve algo que es ilícito, o usted ve algo que le puede manchar su mente, sus pensamientos, y usted vio aquello, usted automáticamente debe de redireccionar su mirada hacia otro lugar, hacia otra posición. Porque el problema no es lo que usted acaba de ver. El problema es que después de que usted vio aquello y usted logró identificar que aquello está tratando de llamar su atención, y aquello está tratando la manera de despertar algo en su mente, y usted se queda viendo, usted se queda deleitando o disfrutando aquel paisaje, ¿verdad? Aquel panorama, aquella imagen, aquella publicidad. Ahí está el problema. Yo no sé si usted puede decir amén, si me está entendiendo, si está comprendiendo lo que le estoy tratando de comunicar, pero es ahí, hermanito, es ahí, varón, donde usted debe de poner ese filtro en su mente. Porque alguien dijo que la primera mirada no es pecado, pero alguien dijo que si no es pecado la primera mirada, entonces hay que darla larga y profunda. Tampoco es así. Tampoco es así. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos con lo que permitimos que entre a nuestra mente. Porque todo comienza en la mente, mis hermanos amados. Todo comienza en la mente. Por eso es que la mente nosotros debemos de renovarla. Debemos de permitir que pueda tener esa transformación, y que todos aquellos pensamientos que son ilícitos, todos aquellos pensamientos que no son agradables delante de la presencia de nuestro Dios, nosotros podamos desecharlos.
nosotros podamos cortar con ellos. Por eso Pablo, al hablar ahí en Filipenses 4:8, nos habla precisamente acerca de poder poner ese filtro y podernos enfocar únicamente en aquellas cosas que pueden traer un aporte positivo, aquellas cosas que pueden sumar algo positivo para nosotros y no aquello que nos puede restar, ¿sí? Por eso vayamos y avancemos, porque necesitamos nosotros. Fíjese que hay un texto que encontramos acá en Corintios. Por favor, vayamos, Primera de Corintios, capítulo número 2 y versículo 16. El apóstol Pablo habla acerca de que usted y yo ahora, que estamos en Cristo, por supuesto, tenemos, valga la redundancia de palabras, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le parece si vamos acá a Primera de Corintios, capítulo número 2 y verso 16? Escuche lo que dice acá la Escritura. Cada uno de nosotros debemos de enfocarnos precisamente en poder tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, y voy a decirle de qué trata esto precisamente. Dice el verso 16, Primera de Corintios capítulo 2 y verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice acá. Pero la parte final dice: mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Al decir la palabra de que nosotros tenemos la mente de Cristo, precisamente gira en torno, y esto nos hace pensar acerca de cuáles pudieron haber sido los pensamientos de nuestro Señor. ¿Será que el Señor pensaba en el pecado? ¿Será que el Señor se enfocaba en las cosas que eran ilícitas? ¿Será que nuestro Salvador se enfocaba en cosas que eran desagradables al Padre? Cuando la Escritura dice: mas vosotros, o mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque ahora que usted y yo estamos en Cristo, al permitir que nuestra mente sea transformada, es porque entonces ahora en nuestra mente ya no vamos a tener pensamientos de maldad, ya no vamos a tener pensamientos de violencia, ya no vamos a tener pensamientos de pecado. Ahora que nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no vamos a tener pensamientos morbosos, ya no vamos a tener nosotros pensamientos perversos, ya no vamos a tener nosotros pensamientos inicuos, porque ahora estamos en Cristo y ahora tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si usted puede decir: yo ya tengo la mente de Cristo, porque en mi mente, en mi forma de pensar, yo le he permitido al Señor que transforme mi vida, y ahora con mis pensamientos yo glorifico a Dios. Yo no sé si usted puede en esta oportunidad, mi hermano amado, pronunciarse, pero necesitamos nosotros tener la mente de Cristo. Necesitamos avanzar con la ayuda de Dios y permitir entonces el que nuestra mente pueda ser transformada, y tal como hablábamos allá en Efesios capítulo 4 y verso 23, al decir el apóstol Pablo que podamos ser renovados en el espíritu de vuestra mente, mencionábamos que el ser renovados, la renovación tiene que ver precisamente con poder transformar algo a su estado original, al poder volver a aquello que por alguna razón perdió su esencia, perdió su valor, perdió su forma en que había sido programado, y de alguna manera se trastocó, se cambió, se alteró aquello. Entonces la renovación tiene que ver precisamente con poder volver algo a su estado original. Por eso cuando la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es precisamente porque entonces en nuestros pensamientos y en nuestra forma de pensar ya no debemos de pensar como lo hacíamos en otro tiempo, con pensamientos de maldad, con pensamientos de iniquidad, con pensamientos de pecado. Ahora nuestra forma de pensar debe de ser totalmente diferente.
para la gloria de nuestro Dios. Vayamos allá a Pedro. Pedro capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pedro está precisamente ampliándonos el panorama en torno a lo que estamos hablando en este momento. Escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 en adelante. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, dice, en su carne. Recuerde de que Cristo tomó nuestro lugar. Recuerde de que Cristo tomó la posición que le pertenecía a usted y que me pertenecía a mí. Entonces dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos ¿de qué? Dice, del mismo pensamiento. Dice: pues quien ha padecido en la carne terminó, dice, con el pecado. Entonces, si Cristo terminó con el pecado, usted y yo ya no podemos estar enfocándonos más en el pecado o en las cosas que son desagradables delante de Dios. Sigamos todavía el verso número 2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ahora que usted y yo somos o estamos siendo transformados en nuestra mente, entonces ya no podemos nosotros seguir viviendo tal como dice acá en el pasado, ¿verdad? Conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no podemos nosotros seguir esos deseos apasionados, desordenados que en otro tiempo tuvimos. Ahora nosotros necesitamos corregir nuestra mente, y tal como dice la parte final, dice del versículo número 2, dice: sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo podamos ser entonces transformados en nuestra mente, que podamos ser transformados en nuestra forma de pensar. Y por eso es que debemos nosotros, con la ayuda de Dios, de armarnos entonces del pensamiento de Cristo. ¿Cuáles pudieron haber sido los pensamientos de Cristo mientras estuvo en la tierra? Porque esa fue una de las razones por la que el Señor se encarnó, por la que el Señor se humanizó. Él vino a demostrar en carne propia, porque Él fue tan humano como usted y como yo. Él no fue como aquellas herejías cristológicas que surgieron en el primer siglo que negaban la naturaleza humana de Cristo. No, Él fue tan humano como usted y como yo. Él se encarnó. La palabra dice que Él fue tentado en todas las cosas. Él fue acechado tal como usted en algún momento también está siendo acechado. Pero la diferencia es que sin pecado. Y por eso es que ahora nosotros debemos, con la ayuda de Dios, de armarnos del pensamiento de Cristo, de los pensamientos de Cristo, pensar en todo lo que puede agradar a Dios. Por eso yo le aseguro de que desde el momento en que nosotros nos levantamos, desde el momento en que nosotros hablamos con nuestro Dios, yo no sé si usted dentro de su oración le dice: Señor, yo quiero agradarte en este día. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero honrarte, quiero darte a ti la gloria en este día. Yo no sé cuántos podemos decir amén o escribir amén, pero yo en lo personal, desde la mañana cuando me levanto y hablo con el Señor, le digo: Señor, yo quiero vivir para ti en este, y no solamente el día que vivo, sino que siempre, por supuesto, pero yo le digo: Señor, este día yo lo quiero vivir para ti. Yo quiero agradarte a ti, quiero honrarte a ti, quiero serte fiel a ti. Porque sabemos, amados hermanos, que durante el día se van a presentar oportunidades para fallar. Se van a presentar oportunidades para pecar, para hacer lo ilícito. Se van a presentar oportunidades para hacer lo incorrecto. Se van a presentar oportunidades para hacer lo que no le agrada a Dios. Pero es ahí donde usted y yo determinamos cómo vamos a vivir nuestro día, y cómo vamos a caminar ese día delante de la presencia de Dios. Pero quizás para ir concluyendo esta palabra, por cuestiones del tiempo, la Escritura nos muestra, y quisiera por favor que me acompañe a Colosenses capítulo número 3, versículo 16.
Colosenses 3:16, porque si hay algo, mis hermanos, que nos ayuda a transformar nuestra mente en Cristo, ¿sabe qué es? Precisamente la palabra. Cuando usted y yo nos enfocamos en poder leer la palabra, cuando usted y yo nos enfocamos en atesorar esta riqueza en nuestra mente, entonces la palabra va a permitir que en nuestro interior o en nuestra mente podamos ser transformados. La palabra dice allí en Colosenses capítulo, le estoy citando Colosenses capítulo número 3 y verso 16. Acá el texto nos presenta de que la palabra de Cristo dice abunde. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo tal literal como dice. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia, dice, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero, ¿cómo debe de abundar la palabra del Señor en su vida? En abundancia, dice. La palabra, mis hermanos, debe de estar en abundancia en nuestros corazones. De modo, amados hermanos, que esa palabra entonces pueda estar en abundancia. Yo le pregunto, aquí entre nos, ¿cuánto de la palabra conoce usted? ¿Cuántos versículos de la Biblia sabe usted? ¿Cuánto de la palabra usted ha permitido que entre a su mente y por supuesto penetre hasta su corazón? Pero si usted permite que la palabra abunde de una forma exagerada en su interior, esa palabra será entonces la que va a transformar su mente, será la que va a transformar todo su interior. Pero hay quienes, mis hermanos amados, ni siquiera un texto de la Biblia se saben. Por eso es que no permiten que la palabra les pueda transformar, para que nosotros podamos ser transformados en nuestra mente. Entonces la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nuestros corazones, en nuestro interior. Permita que la palabra abunde en su vida. Usted aparte tiempo, amado hermano que me escucha, para leer la palabra, para indagar acerca de la palabra. Vaya, y no se pase un solo día sin poder leer las Escrituras. Vaya y lea la palabra. Vaya y lea la palabra del Señor. Escúchela. Léala. Si por alguna razón usted no puede leer, usted puede oírla, porque hoy la Biblia también hay diferentes herramientas para poderlas escuchar. Está la Biblia audible. Pero avancemos por el tiempo. Acabamos de leer Colosenses capítulo 3, verso 16. Pero, ¿qué dice el Salmo 119, verso 9? Es un texto bien conocido. Un texto muy citado muchas veces y especialmente la juventud creo que lo conoce. ¿Recuerda usted ese texto? Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven? Que dice su camino. ¿Con qué puede limpiar el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Si hay algo, mis hermanos amados, que hace que el joven, la señorita, y por supuesto, esa palabra no es solamente para un joven o para una señorita, es para el niño, la niña, para el adulto, para la adulta, para el anciano, para la anciana. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Jehová. Si hay algo, imagínense, si la palabra puede limpiar y puede corregir el camino, ¿cómo no va a corregir nuestra mente? Pero por eso es que la palabra debe de abundar en nosotros, en nuestro interior. Para ello necesitamos leer la palabra. Para ello necesitamos nosotros escudriñar la palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a poder transformar nuestra mente. Recuerde que no podemos transformar algo si no introducimos una nueva información. Lo primero es desechar la información vieja y poder introducir una información nueva para la gloria de Dios. Por eso dice ese salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice acá, con guardar tu palabra. El Señor le habló
en muchas oportunidades a Josué diciéndole, si gusta me acompaña, quizás vamos a terminar con este pasaje. Hay otros textos que me hacen falta compartirle y otros puntos, pero creo que hemos tocado lo esencial y hemos por lo menos tocado de una forma clara, de una forma concisa la palabra, que estoy seguro que nos ayudará entonces para poder ser transformados en nuestro interior. Pero vayamos al libro de Josué, Josué capítulo 1. Y versículo número 8 y verso 9, un texto bastante conocido, pero que encierra algo bien impresionante para nosotros en torno a lo que estamos hablando. Escuche lo que dice acá, versículo 8, oiga, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? En aquel tiempo, por supuesto, eran algunos pergaminos. Eran algunos manuscritos. Hoy nosotros, esos manuscritos fueron convertidos en esta Biblia. Pero el Señor le dice a Josué, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este nunca se apartará, era una cuestión imperativa, era un mandato, era una orden, no era si quieres sí, si quieres no, era algo que Dios le estaba mandando a Josué diciendo, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche, escuche, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y como resultado de ello dice la parte final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice todavía el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le habló entonces a Josué para que este libro de la ley nunca pudiese ser apartado de su vida, sino que Josué, y por supuesto hoy la orden de Dios ya no es para Josué, esto fue miles de años atrás. Ahora la orden, el mandato de Dios es para usted y es para mí, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que ahora de día y de noche podamos meditar en él para que podamos ser prosperados en nuestro camino y todo nos salga bien para la gloria de Dios. Mediten la palabra, porque la palabra entonces permitirá que usted pueda ser transformado en su mente y en sus pensamientos para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a nuestro Dios? Demos gracias al Señor. Oremos en esta noche. Señor, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por habernos dado la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor amado, porque cada día tu palabra viene a hablarnos, tu palabra viene a retarnos, a desafiarnos. Y en este momento, Señor amado, queremos que tu palabra sea prosperada en cada uno de los oyentes. Que tu palabra, Señor amado, pueda llevar el fruto que tú deseas que pueda dar en nuestras vidas. Te pedimos que transformes nuestra mente. Te pedimos que transformes nuestros pensamientos. Si hay pensamientos en nuestra mente que no te agradan, si hay pensamientos en nuestra mente que no te glorifican, si hay pensamientos en nuestra mente que todavía, Señor amado, están contaminando nuestro interior, hoy queremos pedirte que nos transformes. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos limpies. Hoy queremos pedirte que puedas arrancar esos pensamientos de raíz, Señor, y que podamos nosotros ser transformados para la gloria de tu nombre. Transfórmanos, límpianos, y que podamos nosotros, Señor amado, tal como dijo tu siervo Pablo, mas nosotros tenemos
la mente de Cristo, que podamos llegar a ese nivel, que podamos nosotros llegar a esa estatura, que podamos nosotros llegar a ese perfil del Maestro, que podamos nosotros ser transformados en nuestra mente para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, permite que tu palabra sea prosperada en sus corazones y que tu palabra pueda llevar abundancia de fruto para la gloria tuya. Es lo que te pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén.